Bueno, entonces vamos a continuar con el resumen. Ya quedamos en que nuestro examen está, pues, como lo veníamos programando en las semanas de resumen para el 21, ¿cierto? Para el 21 de octubre, la siguiente semana. Y las personitas que no están de acuerdo con esa fecha me escriben pues un correíto para planear la recuperación de ese examen como tal. Listo. Y el examen final está programado para de una inmediatamente finalizamos ese examen y está programado para el 18 de noviembre. Listo, para que se planeen ustedes ahí en el calendario. Y hoy vamos a realizar el resumen de lo que estábamos viendo de refracción. Listo, entonces vamos a hacer nuestro resumen de refracción y vamos a hacer el ejercicio de cómo se combinan los dos fenómenos. Listo, entonces recuerden que en el examen hay evaluación sobre Fresnel y coeficiente Fresnel y ley de Snell, ¿cierto? Que fue lo que vimos prácticamente en la clasecita pasada. Y hay también evaluación sobre la formación de imágenes a la reflexión y a la transmisión. Entonces, en la clase de espejitos, ¿dónde está la clase de espejitos? En la clase de resumen de espejitos, nosotros hicimos un problemitas de espejo y hicimos el resumen básico de cómo se da el proceso de formación de imágenes en este tipo de sistema. Entonces, básicamente lo establecíamos con estas tres ecuaciones. La primera que me relaciona las distancias, distancia objeto, distancia imagen, con el espejo que uno está procesando, ¿cierto? Si es cóncavo, convexo o si es plano. El segundo que me da justo esa definición en función del foco o en función del radio, y la tercera ecuación que me habla de el aumento, la magnificación, ¿cierto? Entonces que esa última propiedad que hay ahí, la 3, trae la información de cuando yo proceso una imagen en un espejo, cuando esta me queda derecha o invertida, o cuando esta me queda según el valor del aumento del mismo tamaño, o cuando se me reduce o cuando se me amplifica. Entonces la idea es coger esta misma información y resumirla en los sistemas que transmiten la luz. ¿Listo? Y luego de eso, entonces hacer una aplicación en los sistemas compuestos para que ustedes vean cómo uno puede ir fusionando tanto imágenes, formación de imágenes a la reflexión como formación de imágenes a la transmisión. Entonces la idea es que cuando veamos, después de que veamos ahorita pues el resumen de transmisión, juntemos este problemita con transmisión para que ustedes vean cómo se pueden combinar y más o menos el modelo como con el cual puede salir un punto de los dos fenómenos combinados. ¿Listo? Entonces, cuando estábamos hablando de refracción o lentes, estábamos hablando de luz que se transmite, ¿cierto? Entonces, cuando hay luz que se transmite es porque usted tiene dos medios diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en este problemita, el pez sería el objeto para el niño, de aquí viajaría la luz incidente y acá se encontraría la luz transmitida, ¿cierto? Entonces, en este ejemplito, por ejemplo, en particular, se nota que la luz sufre el fenómeno de refracción porque no viaja en línea recta, ¿cierto? A través de la normal ella no viaja en línea recta, sino que se quiebra formando un cierto ángulo aquí, teta t, con respecto a la normal, porque existen cambios en el índice de refracción. Entonces acá donde vive la luz incidente está el medio 1 y acá donde vive la luz transmitida estaría el medio 2. Entonces existen dos índices de refracción diferentes. Entonces por eso en la ecuación de Descartes, la 1, las distancias P y Q están relacionadas a través del N1 y a través del N2, ¿cierto? Esta ecuación la determinamos cogiendo los triángulos que se formaban en imágenes a la transmisión, ¿cierto? Analizando en los dos sistemas que se formaban, el del ángulo teta i y el del ángulo teta t, entonces así determinamos la ecuación número 1. Esta ecuación me sirve, por ejemplo, para, dada una determinada superficie con un determinado radio de curvatura y viendo y analizando pues cómo se refracta la luz, cómo cambia de un N1 a un N2, puedo determinar, dado un objeto y las características de los medios, puedo determinar la formación de la imagen Q, ¿cierto?
Entonces esta imagen Q también va a tener las mismas características de si es real, de si es virtual, de si se amplifica, de si se reduce. Entonces vamos a tener que analizar esas mismas características en el sistema en particular. Y este sistema también tiene lo que se conoce como los focos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno analiza los espejitos, en el resumen de los espejitos, acá cuando cogíamos las dos ecuaciones, en la de 1 sobre P más 1 sobre Q, la ecuación era esta: 1 sobre el foco igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Entonces uno llegaba y decía, vea, voy a colocar a P en el infinito. Entonces si coloco a P en el infinito, me queda 1 sobre el foco, ¿cierto? Y en esta ecuación de acá me quedaba 1 sobre Q. Entonces acá me queda 1 sobre Q. Esta ecuación es la que me queda cuando coloco a P en el infinito. Y si coloco acá a Q en el infinito, me queda 1 sobre el foco igual a 1 sobre P. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones que me quedan. Entonces, por eso uno dice que si un rayo de luz llega paralelo desde P, entonces sale a buscar la imagen pasando por el foco, ¿cierto? Y el otro trazado del rayo es, si el rayo pasa por el foco, sale de P, pasa por el foco, entonces busca la imagen en el infinito. En estas dos ecuaciones, si usted se las despeja, en esta de acá le queda F igual a Q, ¿cierto? Y en esta de acá le queda F igual a P, ¿cierto? Estas dos ecuaciones matemáticas son las razones por las cuales en los espejos solo hay un foco. Como acá arriba en el numerador no me aparece ni un N2 ni me aparece un N1, entonces yo puedo igualar estas dos cosas y decir que para Q y para P solo existe un foco, porque no hay diferencia en los índices de refracción. En cambio, si yo me voy para la refracción, esta, y hago la construcción de los focos, me queda lo siguiente. Este lado me queda igualito para las dos ecuaciones, N1 menos 2 sobre R, N1 menos N2 sobre R. Pero al lado del igual, si coloco a P en el infinito, todo este término estaría N1 sobre infinito y toda esa cantidad tiende a cero. Entonces simplemente me quedaría menos N2 sobre Q. Y a este lado, si cuestan el infinito, me quedaría N1 sobre P. Vean que aquí arriba me queda una cantidad negativa y me queda un N2. Y acá me queda una cantidad positiva y me queda un N1. Entonces, como en esta ecuación los unos desaparecieron porque la luz viaja en índices de refracción diferente, entonces a la transmisión se dice que existen dos focos diferentes. ¿Cómo se definen los focos? Aquí me quedó en el denominador la letra Q. Entonces, como me quedó la letra Q, el foco se le suele asociar a la imagen. Legalmente uno podría colocar F sub Q, pero pues es más fácil colocarlo como F asociado a la imagen, ¿cierto? Y como en este de acá me quedó el P, que es el que define el objeto, entonces a ese se le suele llamar foco asociado al objeto. Entonces ya si uno se despeja de acá esas dos definiciones, el FI es menos N2 por R sobre N1 menos N2, y de este señorito de acá me queda el FO, que está definido como N1 por R sobre N1 menos N2. Listo. Entonces, los dos focos son diferentes a pesar de que el denominador es el mismo. El de arriba, el numerador, es el que define cómo me va a quedar el foco y qué signo va a tener, ¿cierto? Puede que sea positivo, puede que sea negativo. Este señorito, el FO, es el que me da información del tipo de superficies que vamos a analizar. Entonces, se suele decir en espejos que si el foco es infinito, el espejo es plano, que si el foco es positivo, el espejo se llama cóncavo, y que si el foco es negativo, el espejo se llama convexo. Mientras que en las superficies que transmiten la luz, esta en donde aparecen los índices de refracción, se suele decir que si el foco O es positivo, a la superficie la vamos a llamar una superficie convergente. Y si FO es negativo, a la superficie la vamos a llamar una superficie divergente. ¿Listo? Entonces yo en un problema analizo desde dónde incide la luz, hacia dónde se transmite, me calculo el FO,
y luego si es positivo o negativo, analizo si la superficie es convergente o si la superficie es divergente. Y ya con esa información, entonces yo me voy a poder colocar a analizar cómo se da la formación de imágenes en ese tipo de superficies. Esta, por ejemplo, es una superficie convergente, entonces yo puedo analizar propiedades de esa superficie colocando el objeto respecto al FO. Entonces, por ejemplo, este sistemita es el FO. En los otros sistemas en donde la lente no es delgada, el FO y el FI quedan en lugares diferentes. Esos son los que estamos analizando acá. Pero la simulacioncita solamente la tengo para superficies que tengan lentes delgadas como tal. ¿Listo? Entonces uno se calcula el FO, analiza si es positivo o negativo, y como uno sabe que el FI lo necesita para el trazado de rayos principales, entonces coge estas dos ecuaciones y las simplifica. ¿Cómo que las simplifica? Si yo las sumo, FO más FI, como el denominador es el mismo, ambas tienen como factor común este R, arriba en el numerador vuelve y le queda 1, N1 menos N2, entonces esto le queda igual a R. Entonces uno se calcula el FO y el FI se lo puede calcular desde esta relación matemática que es R menos el valor del FO. ¿Listo? Entonces, si usted tiene por el vértice extendido el eje de simetría de un sistema, de un lado le va a quedar un poco y del otro lado le va a quedar un poco. No a la misma distancia, no necesariamente a la misma distancia, pero sí con respecto al sistema de referencia, un foco va a estar de un lado y el otro foco va a estar del otro lado. Entonces eso quiere decir que un foco va a ser positivo y el otro foco va a ser negativo. Siempre va a pasar así. ¿Listo? El lente delgada o el lente como esta refringente también. Entonces, ¿para qué sirven los focos? Los focos sirven para poder trazar los rayitos principales. Entonces, ¿cómo se traza el rayito principal del FI? Entonces, usted pone un rayo de luz desde el objeto y ese rayo entra como paralelo al eje principal, entonces la luz viene desde el objeto, viaja así paralela al eje principal, llega hasta la superficie, toca la superficie refringente, entonces la luz sale desde el objeto, ¿cierto? Toca la superficie y después de que toca la superficie, esta luz tiene que salir por FI. Listo. Mientras que el trazado del rayo verde es la luz pasa por el FO, es igualito a cómo se traza en el espejo, solo que aquí sí se diferencian los focos, ¿cierto? Entonces, si la luz pasa por FO, al tocar la superficie, sale paralela a buscar la imagen en el infinito. Listo. Entonces, esas son las dos construcciones con rayitos principales para el FO y para el FI. Listo. Entonces, esta es como la segunda ecuación importante. Y no es segunda ecuación, sino que es como un conjunto de ecuaciones, porque aquí tengo dos, la de FO y la de FO, ¿cierto? FO y FI. En cambio, en el espejo uno solo tenía un poco, entonces solo era una ecuación. Aquí son dos ecuaciones. Esto. Ay, mira ese cuadro tan raro. Entonces, este es nuestro segundo cuadro de ecuación, estos dos focos. Ahora vamos para la tercera, la definición del aumento o la magnificación. Entonces, aquí les quedo debiendo y lo hacemos en el ejercicio el trazado del rayo azul y del rayo verde. Y en este del aumento y la magnificación vamos a hacer el trazado de rayos principales con los dos rayitos más sencillos para también recordarlos de una vez. Entonces, ¿qué es la magnificación? La magnificación es esa letra M, ¿sí? O que es la letra M, que me permite determinar en un sistema cuando una imagen se amplifica o se reduce. Entonces, ¿cómo se define el aumento? El aumento en todos los sistemas se define como HQ sobre HP. Entonces, ¿qué sería HQ? HQ sería M veces HP. Entonces, por eso es que esta cantidad M, la magnificación, es tan importantísima. Vuelve y sucede lo mismo.
Si es positiva, la imagen que se forma queda derecha. Si es negativa, la imagen que se forma está invertida, ¿cierto? Y de esta misma definición, vea que sale. Si HQ y HP son iguales, eso quiere decir que el aumento vale 1, entonces que la imagen queda del mismo tamaño. ¿Sí o qué? Como un ejemplo, si HQ me da 0.5 veces HP, vean que en ese caso el aumento es menor que 1, entonces uno diría que la imagen se reduce en tamaño. Entonces, si el aumento me da menor que 1, la conclusión es que la imagen se reduce en tamaño. Y por ejemplo, si la imagen me da, no sé, 2 veces HP, como el M es mayor que 1, entonces yo diría que mi imagen aumenta en tamaño, ¿cierto? Se me amplifica. Entonces sigue siendo lo mismo, o sea que encontrar o determinar esa relación entre HQ y HP es súper importantísima porque me va a permitir establecer esa caracterización en cuanto como el crecimiento o lo que le pase como tal a la imagen. Entonces tenemos que analizar un sistemita en particular, entonces imagínense que esto que estoy tratando de dibujar acá es una superficie que transmite la luz, tiene como una cierta concavidad, imagínense algo así como esto. Entonces supongan que esta señorita es la que nosotros vamos a analizar. Supongan que es como si fuera un casquete esférico y que por dentro tuviera un determinado índice de refracción, como que fuera de vidrio o que sea de plástico o que esté llena de agua, no sé, que aquí adentro haya un índice de refracción que sea diferente al que hay afuera. Listo, eso es una superficie refringente. Entonces yo voy a suponer que aquí afuera la luz incide desde un medio con índice de refracción en sub 1 y que esta luz aquí adentro se transmite a un índice de refracción en sub 2, ¿cierto? Entonces que por la ley de Snell yo tendría N1 seno de teta i para las condiciones iniciales y tendría N sub 2 para las condiciones finales acompañándolo con teta t. Esa sería la ley de Snell. Y en esto que estamos trabajando de la óptica geométrica, se cumple la aproximación paraxial, donde yo puedo transformar los ángulos a tetas, entonces yo puedo transformar toda esta ecuacioncita así, a esta forma matemática. Entonces supongamos que yo tengo, por ejemplo, esta superficie refringente, que N1 es menor que N2, que tengo aquí el centro de curvatura. Imagínense además que yo tengo aquí esta flecha, construyo esta flecha uniendo estos dos puntos, uno este punto con este otro punto de forma transversal, ¿cierto? Entonces, por eso a esta altura se le llama altura transversal. Entonces, este va a ser mi objeto que tiene una altura HP y que ese objeto se encuentra localizado o con respecto al eje simetría extendido por todo el vértice a una distancia P. Entonces supongan que todo esto es P. Entonces quiero determinar dónde se forma mi imagen y por ejemplo en este ejemplito en particular, qué tamaño en comparación con el objeto tendría la imagen. ¿Listo? Entonces voy a hacer los trazaditos de rayos principales. Voy a empezar con este rayo amarillo que es súper fácil de pintar. Lo trazo desde el punto más alto. No proceso el punto más bajo del objeto porque no es divertido. Porque yo ya sé que si yo uso solamente este punto P, vean que aquí en las ecuaciones cuando lo hicimos en clase en la deducción, a este objeto, ¡ay carambola! A este objeto P, no sé qué pasó ahí, pero fue súper raro, a este punto P le corresponde como imagen este punto Q, entonces siempre va a estar localizado sobre el eje principal. Como yo ya sé que el punto se queda sobre el eje principal, por eso cojo perpendicularmente y cojo otro punto más arriba del eje, del eje principal y lo cojo perpendicularmente para poder procesar cuánto crece o decrece. Entonces no cojo la parte más baja, cojo la parte más alta, de la parte más alta cojo luz y desde esa luz voy a usar dos rayos principales. ¿Cuáles rayos principales voy a usar? Primero, el que pasa incidiendo por el centro de curvatura, desde el objeto sale la luz, incide como sobre el centro de curvatura y obviamente esa luz pega en la superficie que transmite la luz, pues para que la superficie la procese.
es algo así como esto. Imagínense que usted tiene una porción circular y desde el centro de curvatura usted saca un rayo de luz. Entonces toda la luz va viajando por todo el radio. Entonces en este punto de acá usted traza una tangente, esa tangente justo representaría la interfaz. Entonces esta luz pega en este punto de incidencia de forma perpendicular, por ahí incide, por ahí se refleja y lo nuevo es que por ahí se transmite. Entonces ese rayo es súper fácil de pintar porque cuando usted aquí establece la interfaz, entonces cuando la luz toca toda esa interfaz, esa luz sigue completamente derechita. Listo. Entonces como esa luz sigue así derechita, voy a poner dos direcciones. Voy a decir, vea, esta es la dirección del rayo incidiendo y esta de acá es la dirección del rayo transmitiéndose. Y ahora el transmitido es el que me sirve para establecer la formación de las imágenes. Entonces, por ejemplo, me vengo a este resumen. Esto es luz que se transmite. Entonces nosotros decíamos, mire, si las imágenes quedan viviendo del mismo lado, del lado que usted está analizando la formación de la imagen, entonces en este proceso yo estoy formando luz, estoy formando imágenes por luz a la transmisión. Entonces esa es la que me interesa. Si mi imagen queda localizada de este lado, la imagen que se forma es real, porque a ella le llega luz, ella colecta, recolecta toda esa luz para su formación. Entonces, por ejemplo, yo puedo jugar con esta flecha colocándola por detrás del FO y si yo siempre la coloco por detrás del FO, la imagen queda localizada con respecto al sistema de referencia en el lado derecho. Entonces le llega luz transmitida, entonces ella es real. En cambio, si yo paso al objeto por delante de este punto amarillo, que es el FO, si yo lo paso por delante, vean para dónde se vino a vivir la señorita imagen, ¿cierto? Ella se vino a vivir a este lado de acá, no al lado de la X donde vive la luz transmitida, sino que se vino a vivir al lado contrario. Y al lado contrario vives la luz incidente, no la luz transmitida. Entonces legalmente a ella no le llega luz a la transmisión. Entonces como no le llega luz a la transmisión, ella es virtual. Listo. Entonces uno también puede guiarse de esa forma en la formación de las imágenes, tanto en las superficies que transmiten la luz como en las superficies que la reflejan. Y el análisis es el mismo, solo que en los espejos usted analiza la luz reflejada, mientras que en estos sistemas usted analiza la luz que se transmite. Que se transmite significa que pasa. ¿Listo? Entonces, en este dibujo que estoy analizando, por eso estoy exagerando los rayos de luz transmitidos, porque esos son los que vamos a analizar. Entonces, tengo uno y por lo menos necesito dos, porque dos son los que se cruzan y esos que se cruzan son los que me dicen o los que me dan la formación de la imagen a la transmisión. ¿Listo? Entonces, como aquí no teníamos índices de refracción, yo tuve que asumir algo. ¿Qué asumí? Yo asumí que N2 asumí en esta, concéntrate en la ley de Snell. En la ley de Snell es desde donde sale qué tanto se inclina la luz para el siguiente rayo que voy a pintar. ¿Listo? Entonces esta es la ley de Snell. N1 teta I igual a N2 teta T. Yo asumí para poder hacer un pintado de rayos principales con el siguiente rayo que voy a pintar, que este N2 es más grande que N1. ¿Listo? Eso es lo que asumí para poder pintar este rayo. Entonces este rayo, el rojo, es el rayo que incide pegando en el vértice, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve ese rayo? Yo sé que cuando ese rayo pega en este puntico de acá, entonces por ese puntico de ahí se extiende el eje de simetría que justo representaría la interfaz. Entonces el rayito de luz rojito viajaría así, este sería el rayo incidente. Como esta es la interfaz, entonces todo el rayo no, todo el eje principal de mi problema justo en este punto, que es el vértice, representaría la normal. Entonces, este rayo rojo con la normal
forma un ángulo teta sub i y entonces aquí viviría la luz reflejada. Pero como yo no estoy analizando luz reflejada, sino que estoy analizando luz transmitida, entonces yo tendría que pintar en este de acá, que es el tercer cuadrante, en este dibujito, esto es algo así como esto. Vean, esta es la interfaz, esta es la normal. Entonces, este es el rayo de luz incidente y como todo esto es mismo medio, ahí vive incidente y reflejado. Y como todo esto de acá es el medio diferente, entonces acá viviría el rayo transmitido. Entonces, por eso es que en este dibujito, acá en este ladito, yo tengo que colocar mi rayo transmitido. Entonces ahora, ¿cómo se coloca el rayo transmitido? Entonces usted tiene dos formas de pintar el rayo transmitido. Usted lo puede poner así, a que con respecto a la normal se aleje o lo puede poner muy pegado a la normal. ¿Cómo lo tiene que colocar? La ley de Snell se lo dice, vean. La ley de Snell le dice, como este pedacito N1 es más chiquito que este pedacito N2 y todo esto representa una balanza, porque hay un igual, las dos cosas del lado del igual se tienen como que compensar, pues para que la balanza se quede quieta, ¿cierto? Entonces, como este lado es más, a este pedacito usted le tiene que colocar algo chiquito y a este pedacito usted le tiene que colocar algo grande para que ya la balanza se compense, ¿cierto? Como este índice de refracción es tan chiquito, entonces teta I es grande. Y como N2 es grande, entonces teta T es chiquito. Entonces de ahí usted ya tiene una comparación entre los dos ángulos. En comparación, teta I es más grande y teta T es chiquito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este angulito de acá, teta T, es muy chiquito, muy chiquito. Este angulito de acá, teta T, es muy chiquito en comparación con teta I. Entonces, vean, yo ya tengo aquí aplicada la definición. Este rayo rojo transmitido y el rayo naranja, cuando usted los ve al salir de la superficie refringente, ellos dos se abren, se separan. Entonces estos dos rayos de luz son rayos que salen divergentes y los rayos que salen divergentes forman imágenes virtuales. Entonces, como la imagen es virtual, viene el carretazo. ¿Dónde me queda establecida una imagen virtual? Una imagen virtual no me queda formada por los rayos de luz transmitidos, sino que me queda formada por sus prolongaciones. Entonces yo me tengo que ir al dibujo y jalar los berracos rayos de luz transmitidos para la dirección contraria, ¿cierto? Los tengo que jalar para la dirección contraria. Entonces, este rayo de luz transmitido, yo lo tengo que jalar para el lado contrario. Entonces, me paro en él y lo jalo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que se cruce con el naranja. Al naranja legalmente también lo tendría que jalar, ¿sí o qué? ¿Por qué no lo jalo? Porque fui muy perezosa, pero yo tengo que coger este transmitido y jalarlo para atrás. Solo que jalarlo para atrás es como repisar la misma línea por el cual está incidiendo. Entonces, legalmente esta línea va punteada para la luz transmitida. Va sólida, ¿cierto? Va así derecha para la luz incidente. Pero como esa luz incidente se viene para acá, entonces yo jalo este rayito para allá, mire que me va a repisar la misma luz incidente, ¿listo? Entonces esa luz para el transmitido va punteadito, representando que allá no vive luz transmitida. Y el rojito que acabamos de jalar, lo tengo que puntear para recordar que acá atrás no vive luz transmitida, vive luz incidente, pero no vive luz transmitida, ¿listo? Entonces vean lo que pasa tan bacano. Yo procesé este punto más alto, entonces la imagen de ese punto más alto está quedando aquí, donde se cruzan los dos rayos. Y la imagen de este punto estaría unido de forma perpendicular con el eje principal. Entonces, este punto de acá es la imagen de este punto de acá y este punto de acá es la imagen de este punto de acá. Yo cojo esos dos puntos, los uno formando una línea transversal
y esa línea transversal es la que queda con una cierta alturita HQ. Entonces acá me quedó formada la imagen HQ. Entonces eso quiere decir que desde ahí hasta el vértice yo voy a tener mi distancia imagen, ¿cierto? Entonces esta es la distancia imagen Q chiquita, ¿cierto? Entonces yo ya tengo ahí dos triangulitos. Entonces, ¿cómo se me forman esos triangulitos? Yo tengo esto, vean, para que lo vean fácil. Este era el eje principal que en todo el vértice representaba la normal. Y por acá venía un rayo de luz incidente formando un ángulo teta i. Y por acá, todo chiquitito, me quedaba la luz transmitida. Entonces yo cogí esa luz transmitida y la jalé para atrás, para atrás, para atrás con respecto a este angulito teta t. Pero si usted ve este dibujo, ¿cierto? Como la línea punteada es una prolongación de esta señorita, sigue así, derecha, 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 derecha. Es como si usted tuviera la normal y como si tuviera esta línea así, solo que aquí es punteadita. Entonces, si este angulito se llama teta t, este angulito también se llama teta t, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que en mi dibujito, el punteado con la normal, este ángulo es igual a este ángulo chiquito de acá que se llama teta t. Entonces ahí yo tengo dos triángulos. Un triángulo para la imagen HQ y un triángulo para la imagen, para el objeto HP, ¿cierto? ¿Por qué necesito esos triángulos? Porque yo quiero calcular la definición del aumento, la magnificación. Y para poder calcular esa definición, yo necesito calculármela geométricamente desde ese triángulo. Entonces, vean el dibujo súper bonito que se forma. Entonces, voy a calcularme dos tangentes. La tangente de teta i, que al mismo tiempo es igual a teta i por la aproximación paraxial. Las tangentes son cateto opuesto, entonces vean el triángulo formado por la línea roja, por esta. En ese triángulo, el cateto opuesto a teta i tiene como altura HP y el cateto adyacente es la medida que hay desde P hasta todo el vértice y esa medida es la distancia objeto. Entonces yo desde aquí me puedo despejar HP como P por teta i y guardo esto para poderlo colocar en la definición del aumento. Me voy para la teta t, tangente de teta t, en el triángulo punteadito chiquitico donde sacamos la congruencia por opuestos por el vértice. Lo igualo en la aproximación paraxial a teta t, entonces me queda cateto opuesto HQ, cateto adyacente, distancia imagen. Me despejo HQ, entonces HQ es Q por la teta t y de ahí junto estas dos cosas. ¿Cómo las junto? Quiero formar HQ sobre HP, que es la definición del aumento. Entonces me queda Q sobre P, pero me queda teta T sobre teta I. Esa sería la definición del aumento. Pero de la ley de Snell, yo me puedo despejar teta T juntándolo con teta I como N1 y paso este señorito a dividir, entonces me queda N1 sobre N2. Entonces eso quiere decir que este teta T sobre teta I yo lo puedo reemplazar como N1 sobre N2 y construir de esa definición la magnificación. ¿Cómo me queda entonces? Me queda igual a Q sobre P, pero adelantito, voy a colocar adelantito el valorcito de teta t sobre teta i como n1 sobre n2. Y esta es la tercera ecuación, súper importante. La que si me da positivo, la imagen es derecha. Que si me da negativo, la imagen está invertida. Que si me da 1, se iguala. Que si me da menor que 1, se reduce. Y que si me da mayor que 1, crece. Supongan que esto es un ejemplo. Listo, esto es un ejemplo numérico. Entonces, miren, usted de este problema tiene, como por acá incide la luz, por todo el vértice defino mis cuadrantes. Por donde incide la luz, lado positivo. Lo que se le opone, lo marco como negativo. Entonces, ¿qué sé yo de este problema? Que tanto Q como P son cantidades positivas. Y además, sé que en distancia P es más grande que Q.
Entonces con eso yo ya podría tener una información de esta relación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces con eso, como yo ya sé que N2 también es más grande que N1, yo ya sé que todo lo que hay en el denominador es más grande que lo que hay en el numerador. Entonces con eso yo ya sé que esa cantidad M se hace chiquita, entonces por eso es que la flecha que me está quedando me queda más chiquita y se reduce en tamaño, y tendría ya de este problema, sin saber los datos numéricos, ya tendría toda la información para dar las características de esta imagen, ¿cierto? La primera sé que es virtual, porque los rayos salen divergentes, o también lo puedo analizar de esta forma. Ella vive del lado de la luz incidente, no vive del lado de la luz transmitida. Y como lo que yo estoy analizando con índices de refracción es transmisión, entonces ella es virtual. Listo. Segunda característica, se reduce. ¿Por qué se reduce? Ya vimos que el aumento me dio menor que 1, porque como todo el denominador, todo esto es más grande que lo de arriba, el número se hace chiquito, ¿cierto? Entonces ella se reduce. Y lo otro, N1 y N2 son positivos y Q y P son positivos. Entonces también sé que el M va a ser positivo, entonces ella está derechita. Entonces vean, tengo las tres características principales de la formación de la imagen que se establecían también en el espejo, pero analizando la luz reflejadita. Entonces, si usted paró bolas en espejo, esta vaina es la misma vaina, solo que las ecuaciones son diferentes y lo que interpreto es luz diferente. Interpreto luz reflejadita. ¿Listo? Entonces todo sigue igual, también van a haber superficies que van a ser divergentes y sigue pasando lo mismo en la superficie divergente, vean tan bacano. Si yo coloco el espejo, no, si coloco el objeto, la flecha más oscura es el objeto. Si coloco el objeto por delante del FO, ella es virtual. Y si lo coloco detrás del FO, ella sigue siendo virtual. ¿Por qué? Porque yo analizo en este tipo de superficies luz que pasa, como las gafas, como las lupas, como los vidrios. Dejan que la luz los atraviese esas superficies. Entonces, como yo analizo luz transmitida y la imagen queda localizada al lado contrario, entonces siempre me va a dar una imagen virtual. ¿Listo? Y sucede lo mismo, las superficies convergentes me dan o imágenes reales o me dan imágenes virtuales. Listo, un poder de conclusiones. Dudas hasta este momento de las tres ecuaciones principales, la de distancias, la de focos y la de aumento magnificación. Y lo mismo, si es 1, igual, si es menor que 1 se reduce, si es mayor que 1 aumenta, si es positivo la flecha derecha, si es negativo la flecha se invierte. ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre las ecuaciones o sobre los rayitos o sobre algo que tengan ahí y que quieran preguntar? Esto es el resumen de la próxima clase, entonces acá lo dejo. No, ninguna. Entonces nos vamos para el problema. Listo. Voy. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a trabajar? El problema es el mismo problema que trabajamos la clase pasada, para que usted vea todo cómo se puede juntar, cómo se puede mezclar. Entonces dice, mira, en la clase pasada me daban las características de un espejo cóncavo y con ese espejo cóncavo yo determinaba una imagen. Entonces en ese problema, en la clase pasada, a la imagen yo le determiné varias cosas. Le determiné la posición del Q, determiné también la posición del P, ¿cierto? Todo esto lo hice matemáticamente en la clase pasada. Entonces tenía el espejo, tenía la posición de la imagen, la posición del objeto y las características. Listo. Estas son las características. Entonces ahora lo que voy a hacer es continuar como si me hubieran dado este problema con un literal A. Entonces en el literal A me habían dicho que localizara la imagen y sus características para el espejo. Y en el literal B
me colocaban a seguir analizando el problema, colocándole al frente como un casquete o como una barra súper gruesa así de vidrio. Entonces el problema es el siguiente. Usted en la clase pasada tenía más o menos por aquí un objeto. Listo, voy a poner como las flechitas de lo que hicimos la clase pasada. Este era el objeto P que tenía una altura HP y según este dibujo nos calculamos esta imagen Q que quedó aquí invertida y aumentada, ¿cierto? Y quedó aumentada porque en el problema me decían que tenía 4 veces el tamaño del objeto. Listo, aquí vea, 4 veces el tamaño del objeto, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que aquí HQ vale, no, lo tenemos acá, ¿cierto? Vea, HQ vale menos 4HP. Listo. Entonces eso quiere decir que esta flecha que se determinó como por acá, que fue la imagen de esto que es el espejo. Este es el P del espejo, el objeto del espejo. Y esta fue la Q del espejo, que esta Q del espejo tuvo al final un tamaño de 4 veces HP. Listo. Entonces, va lo que dice el problema. Dice, va, concéntrese en esa geometría que le da el dibujito y halle la imagen de la luz que primero, esto fue lo que usted hizo la clase pasada, que primero sale del objeto, se refleja en el espejo y da esta QE. Esto es lo que primero hace la luz. Y lo que nosotros vamos a hacer hoy en esta clase es, y por último, se refracta en la superficie de vidrio. Entonces eso quiere decir que la luz hizo el siguiente recorrido. Salió del objeto, incidió sobre el espejo, se reflejó formando esta imagen, pero esta misma luz reflejada que me forma esta imagen en la superficie refringente se va a convertir en luz incidente. Esta luz incidente dentro de esta superficie de vidrio se va a transmitir. Esta luz transmitida va a seguir viajando porque al final, imagínense como si esto fuera un super casquetote de vidrio. Entonces por aquí hay una imagen. De esa imagen va a salir luz, pero esa luz va a atravesar toda la superficie y a la transmisión completamente me va a dar la formación de una imagen. Entonces eso es lo que dice la frase morada, que por último a usted le toca analizar qué hace la luz transmitida. Entonces, miren, fíjense en que esta luz transmitida atraviesa de primero este casquete esférico de radio R. Como lo atraviesa de primero, lo voy a llamar la superficie C1. Y esta luz transmitida sigue viajando. Aquí esta transmitida se convierte para el casquete plano en una nueva incidente y al final esa incidente sale por este lado y se convierte en transmitida. Entonces, yo tengo que analizar a la transmisión para poder analizar toda la barra completa, dos superficies, la superficie S1 y la superficie S2. Y la superficie S2 es la que al final me va a dar la formación de la imagen. Imagínense que es este mismo problema, solo que yo exagero aquí esta superficie, ¿cierto? Imagínense en la que fuera gruesesota, 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 y que al final ella me establece la formación de una imagen, a pesar de que tiene primero este casquete esférico y de segundo este otro casquete esférico, solo me da una sola imagen, solo que yo la voy a hacer por pedacitos, ¿listo? Entonces yo voy a hacer esa formación de imágenes por pedacito en esta superficie en particular. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que coger mis ecuaciones, la de N1 menos N2 sobre el radio igual a N1 sobre P menos N2 sobre Q y la ecuación de N1 sobre N2 Q sobre P. Tengo que coger esta ecuación más la de los focos, FO igual a N1 por R
sobre N1 menos N2 y FI igual a R menos FO. Tengo que con estas cuatro ecuaciones y aplicarlas dos veces. Primero a la superficie S1 y luego a la superficie S2. Listo. Si de pronto a usted este dibujo como que lo perturba, entonces usted lo puede partir en pedacitos para empezarlo a analizar. Entonces yo voy a empezar a analizar aquí la superficie S1. Listo. ¿Cómo voy a analizar la superficie S1? Me voy a concentrar solo en la superficie S1. Entonces véanlo acá. En este dibujo yo lo voy a hacer así. Por el vértice de la superficie S1 trazo el eje de simetría. ¿Listo? Y ahí en todo el vértice, a una cierta distancia, coloco lo que se vuelve mi nuevo objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice, va, usted tenía inicialmente este objeto, pero ese objeto cuando la luz incidió sobre el espejo y se reflejó, dio esta imagen. Entonces eso quiere decir que esa imagen es la que se convierte como el nuevo objeto para la superficie S1. Entonces imagínense que esta es la superficie S1. E imagínense que esta flecha que tiene una altura de menos 4 HP es su nuevo objeto. Entonces para la superficie S1 usted tiene que decidir a la superficie S1 desde donde le llega antecitos la luz. Luego de que a la superficie S1 le llega la luz hacia dónde se transmite. ¿Cuánto vale su radio de curvatura? Si positivo o negativo, dependiendo de por dónde le llegue la luz. Entonces la luz le llega así. Este sería el lado positivo de la superficie S1 y este sería el lado negativo de la superficie S2. Luego de eso, ¿cuánto vale la distancia objeto? ¿Cómo así? ¿Cuánto hay desde lo que quiero analizar hasta el sistema que lo va a procesar? Así se define una distancia objeto. ¿Cuánto hay de la flecha que quiero analizar hasta el sistema que la va a procesar, ¿cierto? Y luego en la ecuación de Descartes me calcularía un Q. Voy a llamar a este Q, Q1 y a este P, P1. Eso significa que es P de la superficie C1 y Q de la superficie C1. Que eso quiere decir que con respecto a este vértice de esta porción circular, todo lo mido desde ahí, o más bien hasta ahí, listo. Entonces no hay para este problema. Para la superficie S1, a ella, ¿desde dónde le incide la luz? ¿Desde qué medio le incide la luz? ¿Qué dirían ustedes? Que si tienen ese problema, desde dónde incide la luz para la superficie S1 y hacia dónde se transmite la luz en la superficie S1. ¿Qué dirían ustedes? ¿No está claro el problema? Cuando un problema no dice nada, uno supone que todo lo que hay aquí afuera, ¿cierto? Vean que en el espejo nosotros no nos complicamos con índices de refracción, ¿sí o qué? Y supusimos que toda la luz estaba en el mismo medio, y la incidente y la reflejada, ¿cierto? Entonces, cuando un problema no diga así nada, uno supone que es algo como de la vida real. Imagínense que usted está aquí enfrente, usted está en un supermercado y al frente suyo hay un espejo súper grandote cóncavo y detrás de usted hay una vitrina grandota de vidrio. Entonces, usted se está viendo en el espejo da una imagen suya de tamaño 4HP, que es el reflejo, pero al mismo tiempo ese reflejo se ve en esta superficie de vidrio a la transmisión. Entonces, eso es más o menos lo que estamos tratando de procesar. Listo. ¿Cuánto sería N1 para la superficie S1 bajo esas características? Si lo logran ver. ¿Cuánto sería a la superficie 1 desde donde le incide la luz y luego de que le incide la luz hacia dónde se transmite la luz según este dibujito? Si la barra es de vidrio y tiene un índice de refracción de 1.5, ¿qué dirían? Si lo pillan, no lo pillan, muy difícil, ¿qué? ¿Cuánto sería N1 para la superficie S1?
Así como cuando, por ejemplo, hicimos el problema de por allá del 30 y punto de esa superficie que tenía unos casquetes esféricos, ¿se acuerdan? Que uno tenía este dibujito, yo les pintaba un rayito de luz incidiendo, esto tenía un índice de refracción N1, a esto lo llamábamos S1, a esto lo llamábamos S2, entonces esta luz incide desde acá afuera y se transmite aquí adentro. Luego en este casquete S2, desde aquí adentro la luz incide y aquí afuera la luz se transmite. Lo mismo, pero en un dibujo diferente. ¿Cuál es mi dibujo diferente? Este. De esta flecha sale luz. Por aquí incide, me define el medio 1, por aquí se transmite, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde le incide la luz a la superficie S1? Desde afuera. ¿Y qué hay afuera? Aire. Luego, ¿hacia dónde la luz se transmite? Como esa superficie es de vidrio y dice el problema que ahí la luz se va a refractar, eso quiere decir que se va a transmitir, entonces la luz pasa a vidrio 1.5. Ahora, tengo mi sistema de referencia. Lo pueden ver en el dibujo de abajo, si el de arriba se está volviendo feo, o en el dibujo de arriba. Desde aquí la luz incide, entonces todo esto que está a la izquierda del vértice va a ser positivo y todo lo que esté a la derecha del vértice va a ser negativo. Y tengo un casquete esférico de radio en valor absoluto 0.5 metros, aunque no parezca, esto es 0.5 metros. Ustedes me dirían que ese 0.5 metros para ese sistema de referencia tiene 0.5 metros en signo positivo o en signo negativo para el radio de curvatura de este sector esférico que tengo acá. Imagínense que ese es el centro de curvatura de ese sector S1. ¿Qué dirían de ese radio de curvatura de esos 0.5 metros? ¿Son positivos o son negativos? ¿Qué dirían? ¿Positivos o negativos? ¿Qué dicen señoritos y señoritas? ¿Positivo o negativo ese radio de curvatura? Vean el dibujito, el sistema de referencia y cómo es. ¿Positivo o negativo? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Negativo, sí o qué. Entonces por eso yo le pongo menos. Ahora, la imagen anterior es el nuevo P, ¿cierto? Entonces, la distancia es lo que hay desde mi flecha hasta el eje de simetría extendido por el vértice. Lo que hay de mi flecha hasta el sistema óptico que lo va a procesar. ¿Qué dirían ustedes según el dibujito? Entonces, en la clase pasada obtuvimos esto. Listo, vea. La Q estaba localizada a punto 8, pero como esta Q fue la del espejo, entonces eso quiere decir que entre el vértice del espejo, y la Q que obtuvimos, entre esta distancia hay 0.8 metros. Y en el dibujito me dan una distancia D para que me guíe y una distancia L para que me guíe. Entonces el problema me dice, ¿cuánto es la nueva distancia objeto? ¿Cuánto hay desde la flecha que voy a procesar hasta el vértice de la superficie geométrica que va a procesar esa flecha? ¿Cuánto sería en distancia esa nueva distancia? ¿Qué dicen? ¿Cuánto cuentan? Hay que hacer ahí una operación matemática. ¿Qué dirían? ¿Cuánto les da? Miren ese dibujo, cojan esas distancias y cuenten cuánto hay desde esta flecha hasta este vértice. Eso es esta nueva distancia que yo estoy colocando acá para que mi dibujito no se vuelva tan horrible para hacer el análisis de ese uno. ¿Cuánto les daría esa distancia? ¿Lo ven? Eso tiene que quedar súper claro. ¿Qué sería o qué tengo que hacer yo ahí en mi calculadora para poder determinar esa distancia verde? Tengo D
y tengo esto que es como la distancia imagen. Esto que coloqué aquí arriba en el dibujo es lo que hay desde donde quedó la Q del espejo hasta el espejo, ¿cierto? Todo esto es el espejo de la clase pasada. Esta fue la QE del espejo pasado, la que vale 0.8. Y esa QE es la que se está volviendo objeto de esta nueva superficie, de la que ya se encuentra a la izquierda. Entonces la distancia objeto nuevo es lo que hay desde esa flecha hasta el vértice. ¿Cuánto cuentan ahí según el dibujito? ¿Cuánto contarían en distancia si de vale 1 metro? ¿Qué dirían? ¿Cuánto sería? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? Tengo que contar cuánto hay desde la flecha o ese punto verde hasta el vértice. ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? Que es esta distancia en verde que tengo acá exagerado. Esta es en ese dibujo en donde todo está así tan bárbaro, pero que lo estoy tratando de colocar aquí simultáneamente para que esto me quede más clarito. Ese es mi nuevo objeto. ¿Cuánto es la nueva P, que se llama P1? ¿Cuánto es esta distancia P1? Según el dibujito, ¿cierto? Sería a 1 metro, a este 1 metro le tendría que quitar este 0.8. Si yo hago esa resta, eso me va a dar la flecha verde y esa flecha verde es lo que se llama nueva distancia objeto, ¿listo? Entonces esa nueva distancia objeto es 1 menos 0.8 que me da 0.2 metros. Ahora me vengo para el sistema de referencia. Vean que esos 0.2 metros quedaron localizados para la superficie S1 del lado por donde la luz está incidiendo. Entonces eso quiere decir que esos 0.2 metros son una cantidad positiva. Entonces ahora sí me voy para la ecuación de Descartes. ¿Listo? La ecuación de Descartes es esta. N1 sobre P menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio. Y me voy a despejar la Q. Entonces, como me voy a despejar la Q, voy a dejar aquí N1 sobre P menos N1 menos N2 sobre el radio. Y acá a este lado me voy a traer a N2 sobre Q. Y como me quiero despejar la Q, entonces Q sería N2 sobre todo esto, entre corchete, sobre N1 sobre P menos N1 menos N2 sobre el radio. Tráquete. Se supone que si yo hago con estos datos de S1, esa operación matemática, voy a obtener mi Q. Entonces, N1, 1, N2, 1.5, radio de curvatura, 0.5, ¿cierto? Y P sería 1 menos 0.8, que es 0.2. Si yo hago esto, mi calculadora me dice que este Q1 sería igual a ¿sería igual a cuánto? 0.375 metros. Listo. Ay, caramba. Me está dando esto. Acuérdense que ese radio es negativo. Listo, ese radio es negativo. Ese radio es negativo. Pongan eso todo en la calculadora. Si alguien lo quiere verificar, lo puede hacer y me cuenta si nos está dando igual o si nos está dando diferente. Va a calcularme simultáneamente el aumento o la magnificación, ¿sí o qué? El aumento o la magnificación con esta ecuación. N1 sobre N2, Q1 sobre P1. Va a calcularme eso para poder dar las características de la imagen que entrega la superficie S1. Entonces es 0.375 dividido el P, que dijimos que es 0.2, por N1, que es 1, ¿cierto? Dividido N2, que es 1.5. Tráquete. Me dio positivo 1.25. Listo. Entonces, yo de acá ya puedo poner la imagen y ya puedo establecer las características de la imagen. Me voy a despejar de acá esto. Entonces, esto es
el H del Q1, ¿cierto? El aumento se define HQ sobre HP, pero este es el tamaño del nuevo objeto. Entonces aquí va ese menos 4HP. Entonces eso quiere decir que si yo de esta ecuación me despejo HQ1 sería 1.25 multiplicado por ese menos 4HP. Entonces que el tamaño de la imagen HQ1 que estoy encontrando es 1.25 por menos 4. Entonces, caramba, me dio de menos 5 HP. Listos. Listo. Puedo establecer características de esta imagen. Primero, según el resultado del signo del aumento, la imagen que estoy obteniendo es derecha o invertida. ¿Qué dicen? ¿Derecha o invertida? Signo. ¿Derecha o invertida? Derecha. El signo es positivo. Vean que dio más 1.25. Entonces, como el signo es positivo, la imagen quedó derecha. Ahora el número me dio 1.25. ¿Está ampliada o reducida? Sí o qué. Crece, se magnifica. Puedo ponerlo como quiera. Listo, voy a decir que se amplificó. O crece, como lo quieran colocar. Listo, amplificada. Ay, carambola. ¿Y qué dicen? Esta es la parte difícil, pero si uno lo sabe analizar con la luz, uno puede saber si ella es real o virtual. ¿Ustedes qué dirían? Mire dónde nos dio Q. Q nos dio a 0.375 metros. ¿Ustedes dirían que ella es real o virtual? ¿Real o virtual? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Y si todavía tienen inseguridad con eso, entonces véanlo acá. Este es todo lo que estoy haciendo para el procedimiento de P1. P1 es el nuevo objeto. Ese nuevo objeto que dijimos que tenía una alturita de menos 4 HP y que se encontraba a una distancia P1 de este sistema de referencia. Listo, esto es P1. Este es el lado positivo, este es el lado negativo y este sector es el que tiene menos 0.5 en concavidad. Listo. Entonces, yo estoy encontrando que ese P1 es de 0.2 metros. Esto es 0.2 metros supuestamente. Y yo estoy encontrando que mi imagen queda localizada en ese sistema de referencia a 0.375 metros. Todo se mide desde el vértice, o sea, desde el vértice a P1 hay 0.2. Entonces se supone que desde el vértice para acá es donde tiene que haber 0.375. Vea que eso es casi un 0.4, el doble, casi el doble de esa distancia. ¿Listo? Entonces se supone que eso es lo que tenemos que establecer ahorita con la formación de rayitos, para poder establecer que claramente ella quedó viviendo donde vive luz incidente, no donde vive luz transmitida. Entonces, obvio, por eso ella es virtual. Entonces voy a empezar con el trazadito de rayitos principales. Para poder trazar rayitos principales, yo necesito estos dos valores numéricos, el del FO y el del FI. Listo, el del FI me lo voy a calcular como R menos FO. Y el del FO me lo voy a calcular con N1 por R sobre N1 menos N2, ¿cierto? Entonces dice mi calculadora, para poder trazar rayitos principales y más o menos hacer esta vaina a escala, dice mi calculadora que el FO es de 1.25 centímetros, ¿cierto? Que usted hace N1 por R, entonces eso le quedaba 0.5 por menos 1, pues en realidad es menos 0.5, ¿cierto? Dividido N1 que es 1 menos N2 que es 1.5. Si usted hace eso en su calculadora, ¡ay! ¿Por qué no me está dando? Me estoy equivocando. N1, 1. El radio dijimos que es 0.5, 0.5 dividido N1 que es 1 menos N2 que es, no me estoy equivocando, ¿cierto? No sé, ¿cuánto les da este FO? ¿Por qué no da? Torta, sí es uno, ¿cierto?
Es uno, sí, ok, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno. Y es positivo porque el radio es negativo, pero lo del denominador es negativo. Uno menos es 0,5 sobre 0,5. 0,5 dividido 0,5 me da 1. Entonces FI es, el radio es menos 0,5, entonces es menos 0,5 menos el FO que me dio 1, 1 menos 1, menos 1,5. Entonces, vean lo que yo les dije, ¿se acuerdan? Que usted tenía un eje de simetría extendido por el vértice y que para un lado iba a tener un foco al lado positivo y en el otro lado, al lado negativo, iba a obtener el otro foco. En este sistemita, FO y FI son diferentes porque los índices de refracción son diferentes. Entonces, solo se cumplen las superficies delgadas que están a la misma distancia, ¿cierto? Usted se puede imaginar más o menos que este trazadito de rayitos puede corresponder al S, al de ese sistema, ¿cierto? Pero el FO y el FI están localizados a distancias diferentes. Entonces, imagínense, por ejemplo, que este es el FO y que este es el FI, solo que este de acá está en menos 1,5 y este está a 1, a distancias diferentes, más o menos como para que se haga una idea. Entonces yo me voy a venir a este sistema de referencia y en este sistema de referencia es donde voy a tratar de hacer ese trazadito de rayos principales. Entonces esto es punto 2. Se supone que a 1 debo colocar el FO, no me va a quedar a mucha escala, pero pues más o menos exageren por acá una distancia bien grande. El FO se supone que uno tiene que hacerlo más o menos a escala, porque si uno no lo hace más o menos a escala, ahí es donde se jode y la flecha no le queda más grande o no le queda más chiquito, entonces usted no lo va a ver. ¿Listo? Y a 1,5 va a quedar localizado y en el lado negativo el FI. Acuérdense que todo eso se traza con respecto al vértice. En el lado positivo el FO y en el lado negativo el FI. Voy a exagerar, por ejemplo, que por aquí esté el FI. Y con respecto a ese FO y a ese FI es que se hace la vueltica de los rayos principales. Entonces, recuerdo, ¿qué me dice el rayo principal? Me decía, mire, si lo traza desde P, debe tocar la superficie y salir a buscar el FI. Desde P, toca la superficie, sale a buscar FI. Desde P, entonces tirémoslo. Lo saco desde P, hago que toque la superficie, ahí me disculpan pues, más o menos traten de cogerlo como desde la cabecita, entonces desde la cabecita, bueno, déjate pues, desde la cabeza lo toco, lo tomo a que llegue paralelo al eje principal, que toque la superficie, y cuando toque la superficie, aquí en este punto, desde ese punto, lo saco a que se transmita pasando por el FI. Entonces, desde aquí sale y lo pongo a que se transmita por el FI. Vean la dirección del rayo. Este es el que viene desde P, incide, y acá este rayo de luz es el que se transmite. Listo, y se fue. Chan, 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 así. El del FO es el medio maluco, porque debe ser una línea que pase por el FO, ¿cierto? Toque la cabeza del objeto, pero que toque la superficie refringente, ¿cierto? Entonces este es el coso, ¿cierto? El rayo es, si pasa por el FO, al tocar aquí la superficie, debe salir paralelo buscando a Q en el infinito. Mejor dicho, Q en el infinito se traza como un rayo paralelo. Y P en el infinito, que sería este azulito de acá, ¿dónde lo pongo? Aquí lo voy a poner. Y este, no sé, desde acá, este rayo P en el infinito es un rayo que llega paralelo. Listo, entonces uno lo pone entrando paralelo y buscando el foco.
y pasando por el foco sale paralelo. Entonces me hace falta pintar el rayo verde saliendo paralelo. Desde ese puntito más o menos, desde donde lo toque, usted lo pone así a que salga paralelo. ¿Listo? Y este verde medio torcidón que se me volvió ahí todo bárbaro retorcido es el transmitido. Este es el que da la formación de la imagen. Mire que en este dibujo se ve súper claro que los rayos salen, ¿qué cosa? Divergentes. Listo, vean, este T verde y este T azulito, estos dos rayos cuando salen de esta superficie salen divergentes. Entonces no hay posibilidad de que la imagen se forme en el lado negativo, sino que se forme en el lado positivo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Coger el rayo azul y jalarlo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Listo, jálelo mucho. Como usted jaló la dirección de la transmisión, esta línea es una prolongación del rayo transmitido. Prolongo, prolongo. Y luego prolongo el transmitido verdecito. Entonces este que salió paralelo, lo prolongo, lo prolongo, lo prolongo, lo prolongo hasta que se cruza y se me torció un tricito, entonces ahí me disculpan. Entonces esa raya verde es prolongación para este lado, prolongación, 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 tiqui, 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 tiqui. Y donde se cruzaron, aquí más o menos, el dibujo no está muy a escala porque eso quedó casi justo sobre el FO, ¿cierto? Tendría que haber quedado más atrás porque el FO estaba a 1 metro y nuestra imagen, no, antes queda por delantito, bueno, casi, ¿cierto? El foco O es de 1 metro y la Q1 quedó a 0,4 metros, más o menos ahí, vean, queda por delante del foco. Listo. Entonces este es el FO. Esta es Q y esta es HQ1. Esta señorita es Q1. Ella es la que tiene menos 5 HP. Listo. Ella es la que tiene menos 5 HP. Ella es la que está derecha. Entonces esto es todo loco, porque el objeto que la que creó iba para abajo y la flecha que obtuve viene para abajo. Ambas van para abajo. Entonces esta es la que me está quedando así, invertida. Listo. Invertida no, ambas están invertidas, pero ambas, si las comparo entre ellas dos, son derechas. Ambas tienen esta misma dirección. Listo. Entonces, por eso es que mi conclusión es derecha. Ella es derecha, o sea, tiene la misma dirección del objeto P1 que la creó. P1 y Q1 tienen la misma dirección, están derechas. Está amplificada, tiene 5 veces el tamaño HP, ¿cierto? Y es virtual. Dudas, señores, de este primer pedacito, porque es súper importante que esto quede comprendido. Dudas de esta imagen, porque nos hace falta la señorita S2. Ay, Dios, todas, ninguna. Bueno, yo estoy tratando como de hacerlo como separadito, ¿cierto? Entonces, vean, esta de acá voy a bajarla y la voy a colocar como en un dibujito aparte, como más o menos para que si usted todavía no le está quedando claro, porque ese dibujo es un vómito de dibujos, para que más o menos usted tenga claro toda la vaina, ¿cierto? Vea, esta flechota que hay acá es Q1, la que quedó con un tamañote de menos 5 HP, ella. Y todos otros sistemas que hay ahí no me interesan porque ahora me voy a venir a estudiar la superficie S2. Entonces pasa como que lo mismo. Vean, esta es la superficie S2, esta es la superficie S2. Entonces el resumen era, el espejo me dio una imagen. Esa imagen se volvió objeto para la superficie S1. S1 me entregó la imagen Q1 y Q1 se vuelve el objeto de la superficie S2. Es un nuevo objeto para la superficie S2, entonces lo voy a llamar P2. Y aquí en este pedacito está la superficie S2 y a la superficie S2 le vamos a sacar todo esto.
ténganme en paciencia, muchachos, aquí un momentico que tengo que ir a abrir una puerta. Y vayan pensando para la superficie S2, ¿desde dónde le llega la luz? ¿Hacia dónde se transmite? ¿Quién es N1? ¿Quién es N2? ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale el radio de curvatura? Para que calculemos Q. Listo, entonces empecemos. Listo, ¿qué importa que aquí haya quedado un casquete esférico? A mí eso ya no me importa. Yo me voy a concentrar solamente en lo que pasa en la superficie S2. Listo, entonces me voy a concentrar a la superficie S2, ¿desde dónde le incide la luz? ¿Ustedes qué dicen? ¿Desde dónde esta luz está incidiendo para llegar sobre la superficie S2? ¿Qué dirían? También se puede ver ya en este de acá arriba. ¿Qué sería N1 entonces? A la superficie S2, ¿desde dónde un chorrito de luz inmediatamente anterior? ¿Desde dónde le llega? Sí, o qué, es eso, ¿cierto? No importa dónde haya quedado la imagen, que si me quedo afuera en el aire o no sé qué, no. Las superficies, los índices de refracción se definen así. Usted se imagina la superficie, se imagina un chorrito inmediatamente ahí anterior al casquete, llegándole, y eso es lo que define desde dónde la luz llega. La luz llega desde adentro, desde ese 1.5, ¿listo? Entonces el N2 sería hacia dónde sale. Como asumimos en nuestro problema que todo estaba rodeado de aire, vamos a suponer que entonces vuelve y sale al mismo medio de afuera. Este afuera es lo que yo estoy llamando aire. Entonces sale a aire. Listo. Tengo un casquete plano. ¿Se acuerdan cuánto es el radio de un casquete plano? ¿Cuánto vale el radio de una superficie plana? ¿Qué dicen, chicos? Infinito. Súper fácil. Listo. Y ahora la partecita como, o sea, si ustedes esto lo entienden, muchachos, le pueden poner cualquier cosa, cualquier espejo, cualquier superficie. Usted simplemente es como un juego geométrico de distancias. Y luego de esas distancias las tiene que dar interpretaciones de quiénes son objetos, de quiénes son imágenes, toda esa vuelta. Listo. Entonces, miren pues el problema. Mi imagen Q1 respecto al vértice, mi imagen Q1 respecto a este vértice quedó localizada a 0.375 metros. Esto fue lo que llamamos Q1, Q de la superficie 1. Y toda la barra tiene una longitud L. La pregunta es, ¿a cuánto está localizado desde el eje de simetría, cierto, el nuevo objeto? ¿Cuál es la distancia nueva de ese objeto hacia la superficie S2? Que es lo que estoy llamando ahí en mi dibujito P2. Esto. Vean otra vez. Aquí Q1 me dio 0.375 metros. Toda la barra, según el dibujo, desde este vértice hasta acá, mide L. Entonces, ¿cuánto es mi nueva distancia? Q2, P2, P2, perdón, P2. ¿Cuánto sería? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es P2? ¿Sí lo pillan? Ese tiene que ser con la geometría del problema, listo. Acuérdese que en el dibujito, antes de que el dibujo se volviera un poco así de todo feo, con rayos de luz incidiendo, transmitiéndose, reflejándose, me dieron la distancia D de 1 metro y la distancia L de 1.5. Esa distancia va de vértice a vértice. Y esta Q1 que hay acá es la distancia que hay hasta este vértice, ¿sí o qué?
porque fue la distancia para la formación de la imagen Q1. Entonces, ¿cuánto sería la distancia P nueva? ¿Cierto? Yo a ese 0.375 le tendría que sumar, ¿sí o qué? O si no lo ven abajo, véanlo en acá. Imagínense en este problema que por aquí atrás, no sé, por acá atrás les quedó ese Q1. Entonces, que usted tiene que contar desde este Q1 hasta el final de toda la superficie S2, ¿cierto? Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Entonces, usted tendría que coger desde acá hasta la superficie S1 más L. Y Q1, que es la distancia que hay hasta la superficie S1, fue lo que me dio 0.375 y a L me le están dando el valor de 1.5, entonces sí es verdad, 1.875, listo. Todo este P2 que hay acá es 1.875 metros. Entonces ya súper fácil, por fin terminamos esta vuelta, porque como el radio es infinito, todo este término se va para cero, entonces de acá me queda que N2Q2 es igual a N1P2, entonces que Q2 simplemente es N2 sobre N1, ¿cierto? Y paso para acá a multiplicar P2. Q2 es N2 sobre N1 por P2. Entonces es esto, 1.875 por N2 que vale 1, nada, dividido N1 que es 1.5, triquiti. Dice mi calculadora, esperemos pues que no me equivoque, que es de 1.25. Listo, miren, qué bacano. Desde a este problema, este es el lado por donde incide la luz, lo marco como positivo, inmediatamente marco el lado contrario como negativo y estaría súper recontra listo para encontrar el aumento, la magnificación. Listo, entonces voy a llamarlo M2. M2 es N1 sobre N2, Q de este problema sobre el P de este problema. Listo, entonces me dio 1.25 dividido el P2, 1.875 por N1 dividido N2. Ay, esto es tan hermoso. Este aumento me da 1. Listo. ¿Qué dicen por el signo? Primera conclusión, ¿derecha o invertida? La imagen final que estamos encontrando ya al final, al final, al final de todo el sistema. ¿Derecha o invertida? ¿Sí o qué? Signo, ajá, bien. Está derecha, como nos dio uno del mismo tamaño. Y a ver la más importante, ¿qué dice? ¿Real o virtual? Y eso, para eso sirve como establecer en el sistema coordenado cartesiano distancias y puntos, porque con eso usted sabe dónde localizar la imagen, si a la derecha, si a la izquierda. Y según eso, saber si vive donde vive la luz incidente o donde vive la luz transmitida, y con eso saber si es real o es virtual. ¿Qué dicen? ¿Real o virtual? Man, que me quedó a 1.25, me disculpan que se me están quedando las unidades, pero ya saben que todo está en metros. ¿Qué dicen? Me quedó a 1.25 del eje de simetría desde ese punto, real o virtual. ¿Vive donde vive la luz transmitida o no vive allá? Entonces es real o virtual. Man, me quedó a 1.25, positivo, real o virtual. ¿Qué dice? ¿Sí o qué? Y es virtual, porque en este sistema de referencia no está muy a escala, pero se supone que 1.25 es menor que 1, pongamos que este 1.87 es un 1.9 y me está dando un 1.3. Ese 1.3 es menor que esa cantidad, entonces mi Q va a quedar por acá, por dentro. Y vean dónde vive la señorita T. Entonces la X me está quedando al lado contrario de donde vive la luz que estoy analizando. Es la luz que estoy analizando. Estoy analizando formación de imagen a la transmisión. Entonces, mi imagen, obvio, es virtual. Ahora, este problema me pareció súper poderoso porque me permitió repasar todos los rayos principales, el del FO, el del FI, el del centro de curvatura y el del vértice en el resumen. Pero en este problema hay un problema. Como
la superficie, mejor dicho, la superficie es plana, no tiene radio de curvatura, está en el infinito, no tiene FO, está en el infinito, no tiene FI, está en el infinito, estoy jodida. Entonces, como estoy jodida, yo voy a coger el punto más alto y lo voy a procesar con la incidencia normal y lo voy a procesar con la incidencia oblicua, como hicimos hace muchísimo tiempo en una clase cuando solamente conocíamos Snell. Entonces, ¿qué me dice Snell? Súper fácil. Desde el punto que vaya a procesar, coja un rayo de luz y ese rayo de luz póngalo a que llegue sobre la superficie. Vea, este rayo rojo así entra formando con respecto a la superficie un ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, si pongo este rayo de luz aquí, entonces Snell me diría, vea, súper fácil, ese rayo incide sobre esta interfaz, justo esta línea punteadita representaría la normal, este angulito sería teta i y usted tendría que pintar teta t, ¿cierto? Ese rayo rojo es el de la incidencia normal. Y este rayo naranja es el que llega a la incidencia normal. Sale derecho, póngalo a que pegue sobre la superficie plana, ¿cierto? Entonces, si pega derecho, Snell dice, vea, en el punto donde pegue, ese es el punto de incidencia. Localice la interfaz y luego de que localice la interfaz, trace la normal. Entonces, ese rayo sigue derechito, se transmite así derechito porque justo es el de la incidencia normal. Entonces, en este problema, este sería el rayo transmitido. Me hace falta pintar del rojo el transmitido, listo. Entonces, ay, ¿por qué no rayas naranjado, hombre? Este es el transmitido, ¿cierto? Este es el transmitido naranja, este. Este es uno de los T. Y ese T es el que yo voy a hacer que se cruce con el rojo, ¿cierto? Entonces es este ahí y hago la misma vuelta si tengo dudas. Voy para la ecuación de Snell. N1 teta i igual a N2 teta t, porque yo quiero saber cómo pintar teta t con respecto a la normal, ¿cierto? N1 es 1.5, N2 es 1. Miren que N1 es mayor que N2, entonces teta i tiene que ser más chiquito que teta t. Teta t tiene que ser muy grande, ¿listo? Entonces cuando usted saque el rayo rojo en comparación con el que ya tiene que es el incidente con respecto a la normal. En el tercer cuadrante, en este cuadrante, se tiene que alejar, ¿cierto? Esta es la normal, ¿cierto? Vean el dibujo, tiene que quedar como claro. Esta es la normal. Por aquí viene teta i, ¿cierto? Porque aquí está la interfaz. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. En este cuadrante de acá es donde vive el rayo transmitido. Ese rayo transmitido es el que debe formar un ángulo más grande que teta i, ¿cierto? Entonces yo ahí en el problema más o menos lo exageré, ¿sí? Ok, este es teta i y teta t debe ser más grande. Entonces miren que este teta t es más grande. Y ese rayo rojito es el que debo jalar hasta que se cruce con el naranja. Lo jalo, lo jalo, lo jalo hasta que se cruce. Esta escala está muy mala, pero pues más o menos ahí ustedes lo entenderán. Listo. Estos dos rayos se cruzan y donde se cruzan me queda formada la imagen. Entonces, me falta puntear. Aquí atrás no hay luz transmitida. Esto es una prolongación de la luz transmitida. Y la naranja, la transmitida, la jalo para atrás, la jalo para atrás, la jalo para atrás, la jalo para atrás, hasta que se crucen. Y donde se cruza, queda localizada la imagen. Se supone que, caramba, 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 la imagen quedó localizada en ese dibujo acá. Listo, acá. Al menos se cumple que estas dos flechas están derechas. Q1 y se supone que este es Q2. Listo. O esto viéndolo como P. P2 y Q2 tienen la misma dirección. Están derechas. Tienen el mismo tamaño. Y como veo que es virtual, súper fácil, analice el rayo rojo cuando se transmite y compárelo con el naranja. El naranja se va derecho paralelo al eje principal.
mientras que el rojo cogió para arriba, ¿sí? Ok, esos dos rayos se abren, son rayos divergentes, entonces la imagen es virtual. Se tiene que dar como tal la misma conclusión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el tamaño de la imagen Q2, ¿cierto? Es 1 por el tamaño de la imagen que la formó. ¿Quién la formó? La imagen Q1 que tenía un tamaño de 5 HP. Entonces al final mi Q2 tiene un tamaño también de menos 5 veces HP. ¿Listo? Hay una fórmula muy importante que me sirve para hacer problemas como este tan largo. En este problema, este es el aumento del espejo. Listo, el aumento del espejo nos dio menos 4. Y como la primera imagen me la dio el espejo, entonces ese aumento es el que me daba como la información de si crece o descrece. Y luego analicé la superficie S1 y tuve este aumento M1, y luego analicé la superficie S2 y tuve este aumento S2. Entonces, cada aumento arrastra como el anterior, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula que se define como el aumento total de los totales de los aumentos en un sistema. Y se define como el producto de los aumentos. Entonces, si yo cojo el aumento del espejo, lo multiplico por el aumento de la superficie C1 y lo multiplico por el aumento de la superficie C2, ese aumento total me va a decir cuál es el tamaño de mi imagen final dado un objeto inicial, el inicial de todo el problema, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer ese producto. El del espejo me dio menos 4. El M1, balón aquí arribita, nos dio 1.25. Y el M2, balón acá, me dio 1 por 1. Todo eso me da menos 5. Y si usted de acá se despeja el tamaño de la imagen del sistema final, ella le sigue dando 5 veces el tamaño del objeto inicial. Estas dos fórmulas, si usted la va arrastrando correctamente, le tienen que dar exactamente igualiticas porque nosotros lo arrastrábamos. Bueno, una me formaba la siguiente, una me formaba la siguiente y así sucesivamente. Listo. Entonces, de pronto, cuando tengan varias superficies, si de pronto quieren, no sé, como revisar a ver si el tamaño de la imagen final, si les dio lo mismo, cogen todos los posibles aumentos, y los multiplican y hacen el producto. Y el tamaño final de la imagen va a ser el producto de ese montón de multiplicaciones de todos los aumentos que usted tuvo en un sistema en particular. Listo. Entonces, por ejemplo, algo así como eso es lo que puede salir en el examen en donde usted tenga un espejo y simultáneamente tenga una superficie refringente. Listo. O, por ejemplo, puede ser más sencilla y que solo sea la superficie refringente. Algo así como esto, en donde usted sea capaz de analizar reflexión y transmisión. Listo. Dudas que tengan respecto a esto o algo que en el proceso se haya quedado. Entonces, por ejemplo, no se preocupen que en el examen yo les voy a dar las fórmulas, solo que usted tiene que reconocerla. ¿Cuál es el del espejo? ¿Cuál es el de la superficie refringente? Todas esas cosas usted tiene que saber reconocerlas.